El Mugre, el sicario más leal de Pablo Escobar, que aún sobrevive el nacimiento de un soldado del cartel. En las laderas empinadas y polvorientas de los barrios más humildes de Antioquia, donde las casas de ladrillo desnudo se apilan unas sobre otras como si lucharan por no caer, y donde la violencia no era una excepción, sino parte del paisaje cotidiano, nació Luis Carlos Aguilar Gallego. El mundo lo conocería más tarde por un alias que infundía respeto y miedo: el Mugre. Su historia no comienza con armas, ni con dinero, ni con poder. Comienza con pobreza, abandono y ausencia del Estado. Como la de miles de jóvenes de su generación, su infancia estuvo marcada por la desigualdad, por calles dominadas por pandillas y por una realidad en la que sobrevivir ya era una victoria. Desde muy pequeño la tragedia se instaló en su vida. La muerte de su padre, el pilar económico y emocional del hogar, rompió cualquier ilusión de estabilidad. Poco tiempo después, la desaparición de un hermano mayor terminó de sellar un destino oscuro. No solo perdió a su familia, perdió el miedo. En su barrio, la escuela era apenas una escala temporal. Muchos entraban, pocos terminaban. La mayoría entendía rápidamente que estudiar no garantizaba futuro y que el trabajo honrado rara vez alcanzaba para escapar de la miseria. En cambio, la calle ofrecía algo distinto: respeto inmediato, dinero rápido y un código claro: el silencio vale más que las palabras. Desde adolescente, Aguilar Gallego mostró un carácter distinto. No era explosivo, no era bocón, era frío, observador y reservado. Quienes lo conocieron lo describen como un joven callado, de mirada dura, capaz de intimidar sin levantar la voz. Mientras otros soñaban con el fútbol o la música como salida, Luis Carlos encontró en la calle su verdadera escuela. Allí aprendió a observar antes de actuar, a medir cada paso y, sobre todo, a no retroceder jamás. Los primeros pasos fueron pequeños delitos, robos menores, encargos turbios, mensajería para negocios ilegales, nada que llamara la atención todavía. Pero esos movimientos lo conectaron con un círculo clave: jóvenes del barrio que compartían la misma ambición y que, sin saberlo, terminarían convirtiéndose en piezas fundamentales del cartel de Medellín. En esa Medellín de los años 70 y 80, el narcotráfico comenzaba a transformarlo todo. El dinero corría, las armas aparecían y el poder se construía a base de miedo. Para muchos jóvenes sin oportunidades, el cartel no era un crimen, era una escalera social. Luis Carlos lo entendió rápido. No se dejó llevar por los excesos, no cayó en el alcohol ni en las drogas. Eso lo diferenciaba. Mientras otros perdían el control, él mantenía la cabeza fría. Esa disciplina lo convirtió en alguien confiable. Poco a poco, pasó de mensajero a ejecutor, de observador a actor principal. Su sangre fría para cumplir órdenes, su capacidad para moverse sin levantar sospechas y su disposición absoluta para enfrentar el riesgo lo hicieron destacar. El apodo llegó solo: el Mugre. Un nombre crudo, áspero, pero respetado en el mundo criminal. Un alias que no buscaba glamour, sino infundir temor. Con los años, su reputación creció, no por alardear, sino porque cumplía. En un mundo donde la traición se pagaba con la vida, el Mugre entendió una regla fundamental: la lealtad es la única moneda que nunca pierde valor. Ese comportamiento llamó la atención del hombre más poderoso del país: Pablo Escobar Gaviria. El patrón estaba acostumbrado a rodearse de hombres violentos, pero pocos disciplinados. Vio en Aguilar algo distinto: un soldado que no hablaba de más, que no pedía explicaciones y que cumplía sin fallar. Así, el Mugre dejó de ser un sicario más y comenzó a escalar dentro de la estructura del cartel de Medellín. Su ascenso fue silencioso, pero constante. Cada misión completada lo acercaba más al núcleo del poder. Cada orden cumplida reforzaba su imagen como un hombre confiable. Uno de esos a los que se les puede entregar una tarea delicada sin necesidad de supervisión. Pronto, su nombre ya no solo generaba respeto en los barrios, generaba miedo. Y sin darse cuenta, Luis Carlos Aguilar Gallego ya no era solo un joven de origen humilde.
Se estaba convirtiendo en uno de los hombres más leales y peligrosos al servicio de Pablo Escobar. Pero lo peor todavía estaba por venir. Guerra, caída y supervivencia. Cuando el cartel de Medellín entró en guerra abierta contra el Estado colombiano, la violencia dejó de ser selectiva y se convirtió en una estrategia. Ya no se trataba solo de eliminar enemigos, se trataba de sembrar terror, atentados, carros bomba, asesinatos públicos, amenazas constantes. En ese escenario, Pablo Escobar necesitaba hombres que no dudaran, soldados dispuestos a cumplir órdenes sin cuestionar consecuencias. Y ahí estaba el Mugre. Mientras muchos sicarios buscaban protagonismo, él se mantenía en las sombras, no concedía entrevistas, no se jactaba de su rol. Luis Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre. ¿Por qué le decían El Mugre? Porque el mugre acá es lo que se le metía a uno por las uñas o el sucio. Entonces veía una persona y le decía, ¿qué hubo, mugre? Y lo dejaron mugre. Un hombre muy alegre, un hombre que no tomaba licor, que no usaba drogas, un asesino letal, un hombre muy fuerte dentro del cartel de Medellín, un hombre muy apuesto, muy bien presentado, y su característica que siempre está sonriendo. Es un hombre muy, pero muy feliz, es oriundo de la Estrella Antioquia. El Mugre es un hombre muy interesante, muy querido, un hombre muy hábil, un hombre supremamente inteligente. No dejaba rastros innecesarios. Era un ejecutor silencioso. Un operador confiable en una estructura que comenzaba a fracturarse desde dentro. Durante los años más sangrientos del conflicto, el Mugre participó en múltiples operaciones del cartel, algunas de ellas tan delicadas que solo eran asignadas a hombres de absoluta confianza. La presión sobre el cartel era brutal. Estados Unidos exigía resultados. El bloque de búsqueda intensificaba los operativos. Las traiciones internas empezaban a multiplicarse. Uno a uno, los hombres más cercanos a Escobar iban cayendo. Algunos muertos, otros capturados, otros vendidos por antiguos aliados. En ese clima de paranoia total, la lealtad dejó de ser una virtud y pasó a ser una condena. El Mugre nunca abandonó al patrón. Mientras muchos negociaban en secreto, él permaneció firme. Acompañó a Escobar en sus últimos refugios. Cruzó montañas, selvas y pueblos evadiendo operativos militares y sobreviviendo con lo mínimo. Vivía en constante movimiento. Dormía pocas horas, siempre armado, siempre alerta. El 2 de diciembre de 1993, la noticia sacudió al país. Pablo Escobar había sido abatido. Para los enemigos del cartel, era el final de una era. Para los hombres leales, era el inicio de la cacería. Con Escobar muerto, el Estado no buscaba justicia. Buscaba borrar todo rastro del cartel de Medellín. Y el Mugre estaba en la lista. A diferencia de otros, no intentó huir del país. No negoció con la justicia. No buscó protección política. Fue capturado. Durante su detención, su figura comenzó a llamar la atención de fiscales e investigadores. No era un sicario común. Era un testigo vivo de la estructura interna del cartel. Pero había un problema. El Mugre no hablaba. Nunca delató a compañeros. Nunca entregó nombres clave. Nunca negoció beneficios a cambio de información. Esa lealtad, en un mundo donde casi todos traicionaron, lo convirtió en una rareza. Fue condenado a 29 años de prisión. Mientras otros intentaban reducir sus penas, él cumplió su condena en silencio. Años de encierro, años de rutina, años de aislamiento. Dentro de la cárcel su reputación lo precedía. No buscaba problemas, pero nadie se los buscaba a él. El tiempo pasó. El país cambió. Las nuevas generaciones crecieron escuchando historias que parecían sacadas de una película. Y entonces ocurrió lo impensable. El Mugre salió en libertad, sin cámaras, sin entrevistas exclusivas, sin alardes. A diferencia de otros ex-sicarios, no buscó fama, no escribió libros, no vendió su historia al mejor postor, eligió el anonimato. Hoy,
Su paradero exacto es desconocido. Algunos dicen que vive bajo perfil, lejos de la violencia. Otros aseguran que jamás dejó atrás su pasado. Lo cierto es que es uno de los pocos hombres del círculo íntimo de Escobar que sobrevivió a la guerra, a la cárcel y al olvido. Les voy a comentar. A partir de este momento no voy a volver a llamar a Luis Carlos Aguilar Gallego por su alias del Mugre. Ese era su nombre de guerra en la mafia y en este momento él lo ha abandonado. ¿Por qué Luis Carlos Aguilar Gallego abandona el sobrenombre del Mugre? ¿Por qué? Porque ha encontrado el verdadero camino. Hoy en día es un hombre de Dios. A Argentina, a España, a una iglesia muy grande, cristiana, en Murcia, España. Allí ya es un pastor, es de admirar, ha abandonado el odio, ha abandonado la avaricia, ha abandonado todas las cosas terrenales y se ha dedicado a las cosas de Dios. La historia de El Mugre no es una glorificación del crimen. Es el retrato crudo de una época en la que la violencia ofrecía oportunidades cuando el Estado no ofrecía nada. Un hombre que eligió la lealtad absoluta en un mundo donde casi nadie la respetó. Un sicario que no traicionó, pero que pagó el precio completo. No se puede entender solo desde la violencia o el crimen. Es el reflejo de una época donde la lealtad se pagaba con sangre, donde el miedo era moneda corriente y donde muchas decisiones no tenían marcha atrás. No estamos hablando de héroes, tampoco de simples villanos. Estamos hablando de seres humanos atrapados en un sistema brutal, donde una sola elección podía marcar el destino para siempre. La historia del Mugre no termina con disparos, ni con titulares, ni con homenajes. Termina en silencio, como vivió siempre. Mientras muchos de los hombres de Pablo Escobar buscaron fama, reducción de penas o protagonismo mediático, él eligió otra ruta: callar, cumplir su condena y desaparecer. Sobrevivió a la guerra más brutal del narcotráfico colombiano. Sobrevivió a la cacería del Estado. Sobrevivió a casi 3 décadas de prisión. Y aún así, nunca fue libre del todo. Porque hay lealtades que no se olvidan. Hay decisiones que marcan para siempre. Y hay épocas tan violentas que, aunque pasen los años, jamás terminan de irse. El Mugre no es un héroe, tampoco una víctima. Es el reflejo crudo de un sistema donde la violencia fue moneda corriente, donde la lealtad se pagaba con sangre y donde sobrevivir no siempre significaba ganar. Su historia no glorifica el crimen, lo desnuda. Nos recuerda que detrás de los grandes capos existieron hombres anónimos, soldados silenciosos, que ejecutaron órdenes sin aplausos y pagaron el precio completo. Hoy, mientras su nombre apenas se menciona, su historia sigue siendo una de las más inquietantes del cartel de Medellín, la de un sicario que nunca traicionó y que aún vive con las consecuencias. Si este tipo de historias reales, oscuras y profundas te impactan, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campana para no perderte los próximos videos, donde analizamos a fondo a los personajes más temidos, leales y misteriosos del narcotráfico latinoamericano. Déjanos en los comentarios qué otra figura del cartel de Medellín o del mundo del crimen organizado te gustaría que investiguemos en el próximo episodio. Porque detrás de cada mito siempre existe una verdad mucho más incómoda y mucho más real. Mis respetos para Luis Carlos Aguilar Gallego. Fue muy amigo mío dentro del cartel de Medellín, siempre me dio la mano, fue muy amable, fue muy amigo de Pinina, de John Jairo Arias Tascón, pero su mejor amigo dentro del cartel de Medellín era Otoniel de Jesús González alias Franco. Pero Otto era muy huraño, muy jodido, muy jodido, a toda hora vivía bravo, pero el Mugre llegaba a sacarlo de su encierro, de su amargura tan brutal. Y Otto era feliz andando con el Mugre. Ya estando dentro de la prisión, pues Otto ya no le hablaba a nadie, supremamente grosero, le contestaba mal a todo el mundo. Y allí Luis Carlos Aguilar terminó la amistad con Otto.